Hola chicos, hola de nuevo. Vamos a resolver este ejercicio. Es un ejercicio donde vamos a aplicar también en la regla de la cadena de varias variables para una función que pueden ver que esta es la función exponencial, que es una función que solamente depende de x, pero también tenemos una función arbitraria f que depende, que tiene la forma ax menos by, es decir, que depende de x y de y. Entonces, vamos a primero calcular la primera derivada parcial, ¿verdad? Y lo vamos a calcular de la siguiente forma. Primero, vamos a decir así, solución. Vamos a suponer entonces que P sea igual a AX menos B por Y. Por lo tanto, observen que nuestra función U de XY, que simplemente pues nosotros la pudiéramos escribir como simplemente U, esto va a ser igual a una función exponencial que depende de x multiplicado por una función f que depende de p. Sabemos que p depende de x y de y. Por lo tanto, vamos a calcular la primera derivada parcial. La derivada parcial de u con respecto a x va a ser igual, bueno, vamos a aplicar la regla primero vamos a aplicar la regla de Leibniz para derivadas. Derivemos entonces la función exponencial. Esto va a ser igual a la función exponencial de menos x entre b por la derivada de interna que tenemos aquí, que sería menos 1 entre b, por la función f de p. Luego vamos a sumar más y copiamos la función exponencial f de menos x entre b por, ahora vamos a derivar aquí, vamos a derivar f con respecto de p, pero con respecto a la regla de la cadena, esto va a ser igual a la parcial de p con respecto a x. Observen que si derivamos con respecto a x, esto, la derivada de x es 1, solamente me va a quedar a, y la derivada de by es 0, es 0. Entonces, podemos observar que esto, la parcial de u con respecto a x, va a ser igual a menos 1 entre b por la exponencial de menos x entre b por f de p más la función exponencial de menos x entre b por d de f con respecto de p, la derivada simple, ¿verdad? La derivada ordinaria, multiplicado por a. Esto por una parte, ¿no? Ahora tenemos que calcular la derivada parcial con respecto de u con respecto de y. Entonces, veamos que esto va a ser igual. Otra vez vamos a aplicarlo, vamos a hacerlo exactamente igual. Pero observen que la función exponencial solamente depende de x, entonces lo único que debo de hacer es derivar f de p. Entonces vamos a aplicar la derivada ordinaria f de df con respecto de p por la parcial de p con respecto de y. Es lo único que hay que hacer. Otra vez, ahora necesitamos la parcial de p con respecto de y. Esto sería 0, este término. Entonces la derivada solamente sería menos b. Por lo tanto, la parcial de u con respecto de y va a ser igual. Esto es menos b. Así que lo voy a sacar fuera. Me va a quedar nada más menos b por la función exponencial de menos x sobre b por la derivada ordinaria de f con respecto de p. Bueno, vamos a ver, pues, vamos a aplicar vamos a sustituir ahora en lo que nos están pidiendo. Observen entonces que vamos a tener b, la parcial de u con respecto a x. Esto va a ser igual a menos 1 entre b por la función exponencial de menos x entre b por f de p más la función exponencial, bueno, lo voy a poner acá mejor de un solo, más a.
por la función exponencial de menos x entre b por d de f con respecto de p. Más a por la parcial de u con respecto de y. Esto va a ser igual a menos b por la función exponencial de menos x con respecto menos x entre b por d de f con respecto de p más u. Pero u sabemos nosotros que es la exponencial de menos x entre b por f de p. Ok. Entonces, bueno, vamos a aplicar la propiedad distributiva. Menos entre menos, perdón, b entre b se cancela, entonces nos va a quedar menos la exponencial de menos x entre b por f de p. B por a es ab, la exponencial de menos x entre b de la parcial de f con respecto de p, ¿no es cierto? Menos, aplicamos la propiedad distributiva, menos ab por la función exponencial de menos x entre b por d de f con respecto de p más la exponencial de menos x entre b por f de p. Observen entonces que podemos cancelar algunos términos, ¿verdad? Por ejemplo, este lo podemos cancelar con este y este lo podemos cancelar con este. Por lo tanto, vemos que cumple la ecuación diferencial parcial y esto es igual a 0. Bueno, espero les haya gustado, ¿verdad? Y cualquier pregunta la pueden realizar. Que estén bien, chicos.